¿Os habéis planteado alguna vez cómo en una película, serie o videojuego son capaces de transformar, a través de un ambiente sonoro de música, efectos y ambiente, un simple plano que de por sí no dice nada, en toda una secuencia de suspense cardíaco que hace que te quedes pegado a la silla sin poder moverte de la tensión que genera? Yo al menos sí me lo he preguntado alguna vez. Así que vamos a ver un poco cómo lo consiguen. ¿Y yo qué? En el vídeo de hoy quería hacer un especial de Halloween, por lo que se me ha ocurrido que podemos ver cómo se afronta el apartado sonoro de cualquier producción audiovisual, para que genere suspense, tensión y en definitiva miedo. Algo que, creedme, no es solo apasionante, sino terriblemente elaborado. Y ya que estoy en Galaxy Studios, donde aparte de grabar bandas sonoras, también se dedican a la postproducción de películas, series, etc. Y que tienen estas instalaciones de infarto para ello, si quieres saber cómo llegué aquí, te dejo una tarjeta del vídeo donde lo cuento. Pensé que podía ser buena idea abordar este tema con uno de los géneros que más juegos y creatividad dan en cuanto al sonido, que es el terror. Además, el estudio en sí mismo es un buen lugar para dar miedito psicológico, porque tiene unas cuantas cosas que si las piensas son un poco inquietantes. Por ejemplo, su hall principal es la sala de grabación más silenciosa del mundo, por lo que es muy fácil oír cualquier ruido como respiraciones o escuchar crujidos y cosas así, por muy pequeños que sean. Otra cosa es que el aislamiento acústico del edificio supera los 100 decibelios, por lo que nadie del exterior puede oír lo que pasa aquí dentro. Y para más INRI, por la noche tengo que hacer una ronda para cerrar todas las puertas y apagar todas las luces. Yo solo. O sea que si esto fuese una película de terror, seguramente una noche haciendo la ronda, oiría una respiración inquietante detrás de mí. Y al girarme, habría un asesino con una máscara de Beethoven y un cuchillo de carnicero. Y por mucho que gritase, nadie del exterior me oiría. Así que creo que tenemos la temática y el ambiente perfecto para estar un poquito nerviosos. Este vídeo lo estoy grabando por la noche, así que espero no ver nada por las ventanas ni oír nada raro. Pero bueno, sigamos. Y es que cuando vemos una producción de terror, o cualquier producción audiovisual realmente, el sonido es quizá lo que más pasamos por alto. Evolutivamente hemos dado más importancia a la información que vemos que a la que oímos. Y además solemos pensar que el sonido es el apartado responsable de hacer realista el ambiente en el que se desarrolla la historia, y no tanto de transmitir información directa sobre la misma, como si hace la imagen, obviando los diálogos, claro. Y muchas veces es gracias al sonido que se crea un hilo conductor, una narrativa y en definitiva un medio para que el mensaje que se quiere transmitir cale más hondo y de manera más apropiada. Veamos por ejemplo esta escena de Déjame salir, donde el protagonista es hipnotizado gradualmente sin que se dé cuenta. Vemos como la acción empieza en un ambiente silencioso, en el que aparte del diálogo apenas oímos el roce de la cucharilla con la taza. Háblame de tu madre. Pero a medida que va creciendo la tensión en el protagonista por el recuerdo de la muerte de su madre, este sonido va aumentando y sutilmente se vuelve más chirriante, hasta convertirse en algo casi obsesivo. ¿Crees que fue culpa tuya? Mientras que una música de tensión va invadiendo la escena lentamente. ¿Cómo te sientes ahora? Es un juego psicológico, en el que lo que oímos va aumentando lenta y progresivamente hasta que somos atrapados por lo que está ocurriendo en la pantalla, y que culmina con la caída del protagonista en una cárcel mental, que evidentemente va acompañado de un sonido que de manera instintiva relacionamos con esa acción. ¿Veis cómo la sensación de angustia que se quiere transmitir en esta escena está complementada de principio a fin por el sonido? Actúa como un complemento o un refuerzo del mensaje que se transmite, y que por sí sola la imagen no es capaz de lograr al 100%. Pero a veces la importancia de los sonidos es tal que el sentido de una escena o lo que ésta busca transmitir existe única y exclusivamente gracias al sonido, y a veces también a la ausencia de él. Por ejemplo, en esta escena de 2001, Odisea en el espacio. Podemos ver cómo, a través de únicamente la respiración del protagonista, se nos transmite un suspense, angustia e incluso terror que quizá la imagen por sí misma no podría. Nos da una sensación de soledad inmensa y terrorífica. Y nos evidencia la debilidad de la vida humana. Lo único que mantiene vivo a ese hombre es una débil respiración y un traje de unos pocos centímetros de espesor que lo separan de un vacío hostil y asesino. Y encima nos meten más en situación con el sonido de la respiración en primera persona. Como si fuésemos nosotros los que estamos dentro de esa escafandra. Y fuésemos igual de vulnerables que él. Pareciera que en vez del astronauta somos nosotros los que estamos flotando en mitad de la nada. Es casi claustrofóbico. Y entonces vemos como el ordenador de la nave conspira para asesinarlo, porque ya no necesita a los humanos para poder completar la misión. De repente la respiración es súbitamente cortada. Todo el apartado sonoro pasa a completo silencio. Y vemos como el astronauta es lanzado contra el vacío que lo amenazaba anteriormente. Podemos ver cómo se revuelve mientras va asfixiándose poco a poco, sin producir ni un solo sonido. En el espacio no hay aire que transmita las vibraciones, por lo que aunque intentase gritar no se le podría oír. Y a través de ese silencio agobiante e irónicamente ensordecedor, la película nos transmite una sensación de terror, pánico, sufrimiento y desesperación inconmensurable. Ese silencio nos representa que donde antes mandaba un ser humano débil e imperfecto que necesitaba respirar para poder vivir, ahora reina una máquina eterna y silenciosa, la cual no necesita a nada ni a nadie para cumplir su misión, y que es capaz de hacerlo sin ninguno de los errores humanos que se habían cometido hasta entonces. Vale, ahora imaginaos que lo que acabamos de ver lo ponemos de nuevo,
pero con la música de Farmacia de Guardia de fondo. No sé si habéis experimentado alguna vez ver una escena con una ambientación sonora completamente distinta a la original, pero es increíble lo que se hace en el sentido que se busca transmitir y en nuestra interpretación de la misma. Disfrutad de esta obra de arte. Lo veis, ¿no? Donde antes nos representaban el asesinato de un hombre como metáfora del final de la especie humana, ahora parece que estamos viendo una escena de Benny Hill. ¿Vais viendo ya el poder y la influencia que tiene todo lo que oímos con respecto a lo que vemos? Pero para saber cómo se consigue este efecto de inmersión en la historia y cómo nos moldean psicológicamente para lo que pueda ocurrir, tenemos que entender un poco cómo funcionan los sonidos de una banda sonora, que por cierto engloba todo lo que escuchamos en una película y no solo la música. No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero cuando vemos una película o jugamos a un videojuego, nuestro papel en ellos como espectador es un poco como el narrador en las novelas. Me explico. Podemos ver y oír información que a veces los personajes no pueden. Somos como una especie de dios, estamos por encima del universo de la historia y tenemos una mayor perspectiva de la misma y su contexto, al menos generalmente. Bien, pues a este universo ficticio los griegos lo llamaron la diégesis y nuestra posición por encima de ella nos hace experimentar la historia de una manera muy curiosa. Podemos ver cosas y oír sonidos que si estuviésemos dentro de la diégesis no podríamos ni de coña. Por ejemplo, una conversación de dos personas que aparecen a decenas de metros, pero podemos oírlos como si estuviesen a nuestro lado. Oír el choque contra el suelo de unas gotas de sangre durante un asesinato y cosas así todo el tiempo. Todo esto sería imposible de percibir en la realidad y ayuda a que el espectador se sienta inmerso progresivamente en la trama que se está desarrollando. Pero aparte de todos estos sonidos diegéticos, también podemos oír cosas que evidentemente no están ocurriendo en la historia, es decir, sonidos extradiegéticos, como por ejemplo la música de las bandas sonoras. Y cuando vemos una peli no percibimos esto como algo raro, no pensamos que sean sonidos que no deberíamos de oír, estamos acostumbrados a ello e incluso nos chocaría experimentar la historia sin estos sonidos que son ajenos a ella. Sabemos que en la realidad sería imposible, pero mientras somos espectadores olvidamos este hecho y aceptamos como posible e incluso necesarios estos recursos. Por ejemplo, al final de Matrix, Neo habla con las máquinas a través de una cabina de teléfono y al colgar suena el Wake Up de Rage Against the Machine. En la película podemos ver una escena mega épica e incluso motivadora gracias a esta canción. Si la toma logra transmitirte esas sensaciones es indudablemente gracias a la música, pero realmente lo que oiría Neo o cualquiera que pasara por allí sería esto. Sin ánimo de lucro, Lancashire. Arroz con cafeína o sin cafeína. ¿Quieres? Nada épico, ¿eh? Entonces, en producciones como películas, series, videojuegos, etc., juegan con todos estos recursos diegéticos y extradiegéticos para crear la banda sonora de una película. También utilizan muchos otros recursos como la sincronía, el silencio, como vimos antes, etc. Si os gustaría que hablase más sobre estos temas en otros vídeos, ponedmelo en los comentarios. Y es con todos estos elementos con los que trabajan los técnicos e ingenieros de sonido cuando les llega el material. Y como podréis imaginar, un proyecto como este cuenta con decenas de cientos de miles de sonidos individuales que tienen que editar y montar para crear toda la atmósfera sonora que acabamos oyendo. No sé si voy a acabar con la ilusión de alguien, pero para el que no lo sepa, todo lo que vemos en el cine es mentira. No solo con respecto a las imágenes, sino también con el apartado sonoro. Bueno, a lo mejor no todo, pero el 90% fácilmente sí. Cojamos la nueva película de It, por ejemplo. Cuando se graba una escena, es muy difícil que todo el sonido que la rodea sea captado en las mejores condiciones, por lo que la gran mayoría de ellos tienen que ser recreados a posteriori en un estudio de grabación, para que suenen de manera más evidente. Desde una cañería hundiéndose a el crujir de una puerta. Estos son los famosos efectos de Foley y son creados con objetos completamente distintos a los originales. Si queréis podríamos hablar más en profundidad sobre ellos en otro vídeo. Pero no solo se simulan estos efectos, sino que también muchas veces los diálogos son doblados por los mismos actores. Ya que a lo mejor el día del rodaje hacía mucho viento o simplemente al director no le gusta cómo suena, por lo que debe recrearse artificialmente la acústica de los espacios que vemos. No suena igual el salón de una casa Gracias. Pondré música. que un laberinto de cristal. ¿Hola? ¿Notáis cómo el sonido ahogado por la cercanía de las paredes? No pueden grabar cada toma en salas con acústicas distintas, por lo que todo eso es simulado en el estudio. Algo que, como imaginaréis, se hace continuamente en las versiones dobladas a otros idiomas. Así que los técnicos o ingenieros de mezcla se tienen que llevar luego días, semanas e incluso meses en salas como esta, con proyectos de miles de pistas, en las que se incluyen desde los pasos de cada personaje a sonidos de ambiente, pasando por efectos especiales, y evidentemente voces, música y en definitiva todo lo que escuchamos luego. Y muchas cosas que no oímos, pero que están ahí. Y con toda esa información tienen que hacer que lo que suene lo haga de manera acorde con la imagen. Si un asesino viene corriendo por la izquierda, el sonido de sus pasos tiene que hacer lo mismo. Si entran en una casa encantada, debe de oírse la reverberación de la misma.
etc. Para acabar luego con unas 5 pistas que se llaman stems y que engloban ambientes, música, diálogo, efectos especiales y foley, y que después son enviadas a distintos estudios de doblaje alrededor del mundo, para que cada país incluya sus propias voces en la producción. Y es por eso que una escena en español tiene el mismo ambiente sonoro que la versión original. Le pido disculpas. I do apologize. Bien, pues una vez que sabemos todo esto, había pensado que podíamos analizar una escena que me gusta mucho y en la que el sonido tiene bastante peso a la hora de ambientar la narrativa y además pega muchísimo con Halloween. Estoy hablando de la fábula de los 3 hermanos que aparece en la última película de Harry Potter, que creo que es la única escena de la saga que está generada completamente por ordenador. La elegí para analizarla hace un par de años en el ciclo de sonido, porque me gustaba mucho el estilo de la animación y es por eso que todo lo que escuchamos en ella ha tenido que crearse desde cero. Y cuando terminé de analizarla me di cuenta de toda la información que escondía en tan solo 4 minutos. No solo detalles imperceptibles, sino también recursos que entrelazan secuencias y le van dando continuidad a la historia. Ambientes sonoros muy tétricos que ayudan a enfatizar el sentido de la historia, así como varios ejemplos de sonidos diegéticos y extradiegéticos muy chulos. Así que reciclamos trabajo y sacamos un nuevo vídeo. Es un win-win. Y además es de Harry Potter, que seguro que al algoritmo de YouTube le gusta más. Vamos al lío. Vale, a ver. La escena comienza con Harry, Ron y Hermione en la casa de Xenophilius Lovegood. Y ya desde el principio nos están intentando transmitir un ambiente desolado, tranquilo, incluso íntimo. Como haciéndonos el camino para ser un oyente más de la historia que van a contar. Tétrica, pero increíblemente importante para la trama. Podemos oír levemente el crepitar de la chimenea, el tic-tac de un reloj de pared, los roces de la ropa y las manos, Pues se trata... el choque de las botellitas. Yo la tengo aquí. Es casi un juego de ASMR. De hecho, si os dais cuenta, estas botellitas también sirven para darle continuidad a la escena. En un primer momento se oyen, pero no se ven. Es decir, sabemos que están ahí e inconscientemente les prestamos atención. Y también suenan más alto de lo que seguramente lo harían en la realidad. Y es en el siguiente plano en el que se nos muestra a Hermione rebuscando en su bolso. Yo la tengo aquí. Y ahora ocurre una cosa muy curiosa. Empieza a oírse la música ambiental que va a acompañar la historia mientras Hermione la vaya leyendo, que realmente no es ni música, sino que es un sonido que nos transmite esa sensación fantasmagórica. Pero Ron la interrumpe y esta para de golpe, y no volverá a sonar hasta que Hermione retome la historia. Había una vez 3 hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. medianoche. Mi madre decía medianoche. Pero... O sea, es como un juego sutil con el espectador. Sin historia, no hay música ambiente. Música. Y fijaos ahora cómo enlazaron la realidad y el cuento a través de la imagen y el sonido. Cuando Ron interrumpe la historia, se oye el graznido de un cuervo, que va aumentando. En principio, un sonido diegético, ¿no? Forma parte de la realidad de la historia. Mi madre decía medianoche. Pero Crepúsculo mola. Y como consciente de lo que va a pasar, Xenophilius se asoma a la ventana para contemplar el cuento. ¿Quieres leerlo tú? No. Podemos oír perfectamente el aleteo del mismo cuervo cuando pasa por delante de la cámara. Sí. Sigue tú. Y este deja caer una pluma negra, que será el elemento de conexión entre ambos mundos. Es como si metafóricamente la pluma que escribe el cuento hiciese brotar la historia. Había una vez 3 hermanos que viajaban a la hora Fijaos en el nivel de detalle del una sonido cuando solitaria ésta toca el y agua. sinuosa carretera. Eso no se podría oír en la realidad ni de coña. Este sonido ya no existe para Harry, Ron, etc., pero existe dentro de la realidad del cuento, que es entonces cuando da comienzo, y hace que la voz de Hermione, que hasta entonces era diegética, pase a no serlo y convertirse en una voz en off para la animación. Ya se está poniendo esto interesante, ¿eh? Ahora la música ambiental suena constantemente, y tiene una personalidad tan lúgubre y etérea que es como si fuera un fantasma a nuestro alrededor. Los hermanos llegaron a un río demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Siguen los sonidos de ASMR, del agua, las raíces, los movimientos. Es decir, te mezclan esa sensación agradable, esa curiosidad por seguir escuchando, con un ambiente inquietante que te embauca dentro del contexto de terror de la historia. Durante el desarrollo de la misma, los sonidos están medidos para que vayan acompañando el ritmo pausado y hasta tranquilo de la historia. Se mantienen coherentes con la sensación tétrica y lúgubre que quieren transmitir. Ni siquiera durante la muerte de los personajes, estos sonidos están por encima de la voz de Hermione. El hermano mayor viajó hasta una lejana aldea. No se buscan elementos sorpresivos que te saquen de la historia. Al contrario, quieren que te mantengas muy atento a ella, porque es clave para la trama principal. Y por último, fijaos que cuando la muerte y el hermano menor salen volando, una bandada de cuervos alza el vuelo, pudiendo oír de nuevo sus graznidos, que cierran la historia como la empezaron, sirviendo este sonido de nexo entre el cuento y la realidad, y pasando de ser para Harry, Ron y Hermione extradiegético a diegético. Recibió a la muerte como a una vieja amiga.
Y como iguales, ambos se alejaron de la vida. Ya lo sabéis. Esas son las reliquias de la muerte. Narrativamente, esta escena me parece una genialidad. Y aunque siempre me ha gustado cómo se ve estéticamente, cuando la analicé profundamente me di cuenta que el apartado sonoro no se quedaba atrás. Y me gusta imaginarme el proceso de creación de este tipo de proyectos. Desde la idea del director, a la composición de la música, pasando por la grabación de todos los efectos y ambientes, y su postproducción en un estudio como este. Un trabajazo, vaya. Cuando ves una producción de este tipo desde dentro, te das cuenta del trabajo tan elaborado que hay detrás. Y estoy teniendo la suerte de ver bastantes cosas de este mundo por aquí. Te ayuda a valorar y disfrutar mucho más experiencias como ir al cine, ver una serie o jugar un videojuego. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, gente. Espero que os haya gustado este especial y que haya sido interesante. Si os gustan estas temáticas, os podéis suscribir porque quiero seguir hablando sobre ellas. Y si conocéis gente a la que también le puede molar, me haríais un gran favor compartiendo este vídeo con ellos. Os dejo por aquí otro vídeo que también os puede resultar interesante y por aquí otra cosilla a la que le puedes echar un ojo si todavía no lo has hecho. Espero no encontrarme con ningún espíritu de vuelta a mi dormitorio. Un saludito.